¿Corea del Norte volvió a lanzar misiles en respuesta a la alianza Estados Unidos-Corea del Sur? Corea del Norte alerta que el peligro de una guerra nuclear ya está pasando de imaginario a real debido a los actos provocativos de Estados Unidos. Esta y otras noticias lo sabrás en segundos. El peligro de una guerra nuclear en la península coreana está pasando de la fase imaginaria a real debido a los actos irresponsables de Estados Unidos y Corea del Sur, entusiasmados con las belicosas manifestaciones armadas contrarias a la aspiración de la comunidad internacional de distensión y estabilidad, manifestó el Ministerio de Asuntos de Relaciones Exteriores de Corea del Norte mediante un comunicado emitido el pasado lunes y publicado el martes por la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA. La noticia denuncia que, a pesar de las reiteradas advertencias por parte de las autoridades norcoreanas, Estados Unidos sigue agravando deliberadamente la situación en la región, en particular realizando de manera constante maniobras militares conjuntas con Corea del Sur y desplegando en su territorio el bombardero B-52H, capaz de portar armas nucleares. En efecto, se lee en el texto, tales actos provocativos demuestran claramente que se impulsa al nivel de batalla real el intento de Estados Unidos de usar las armas nucleares contra Corea del Norte. Ante tal coyuntura, la cartera norcoreana consideró imprescindible que Washington y Seúl pongan fin al irresponsable y preocupante juego de músculos y detengan inmediatamente sus actividades militares, pues son hostiles y socavan la paz y la estabilidad de la zona. Si las peligrosas provocaciones militares de Estados Unidos y Corea del Sur siguen sin cesar, no hay garantías de que no se produzca un violento conflicto físico en la península coreana, donde enormes fuerzas armadas de ambas partes se encuentran en agudo enfrentamiento, puntualizó. En este mismo contexto, Pyongyang avisó en febrero pasado que si Estados Unidos continúa ejerciendo la llamada disuasión extendida y sus grandes maniobras militares con Corea del Sur, podría considerar estas acciones como una declaración de guerra. Corea del Norte ha lanzado un misil desde un submarino este fin de semana desde aguas cercanas a la ciudad norcoreana de Sinpo, en el noreste del país, según ha informado el lunes el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Surcoreanas y recoge la agencia de noticias Yonhap. Corea del Norte ha confirmado el lanzamiento de misiles de crucero estratégicos desde un submarino. Los proyectiles habrían recorrido una distancia de 1.500 kilómetros y han volado durante 125 minutos. El lanzamiento sería una respuesta al inicio este lunes de las maniobras militares conjuntas Escudo de Libertad entre Corea del Sur y Estados Unidos. Nuestras fuerzas están reforzando su vigilancia y mantienen su plena preparación en estrecha cooperación con Estados Unidos, ha explicado el Estado Mayor Conjunto surcoreano en un comunicado trasladado a la prensa. Una pantalla de televisión muestra una imagen del lanzamiento de misiles de Corea del Norte durante un programa de noticias en la estación de tren de Seúl en Seúl, Corea del Sur. Las maniobras estadounidenses y surcoreanas tendrán lugar durante 11 días hasta el 23 de marzo. Se trata de las maniobras más largas realizadas jamás por ambos países. Con estas maniobras, los dos países buscan mandar un mensaje a Corea del Norte a medida que amenaza con desarrollar su programa nuclear. Corea del Norte ha criticado estas maniobras y ha anunciado medidas importantes prácticas para el uso ofensivo de activos bélicos disuasorios. Medios surcoreanos dan por hecho que habrá ensayos militares norcoreanos coincidiendo con las maniobras conjuntas con Estados Unidos. Seúl y Tokio acusan a Pyongyang de provocación y se declaran en estrecha coordinación con Washington ante la amenaza norcoreana. Corea del Norte disparó este martes 14 de marzo del 2023 dos misiles balísticos de corto alcance en el mar de Japón frente a su costa, dijo el ejército de Corea del Sur, que inició en la víspera los mayores ejercicios militares conjuntos en 5 años con Estados Unidos. Los misiles fueron disparados hacia las 7:40 horas, 23:40 set del lunes, desde la provincia de Hwanghae, cerca de la costa oeste del país, y volaron unos 620 kilómetros según informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. El ejército surcoreano estaba en alerta máxima y se mantenía en estrecha coordinación con los Estados Unidos, dijo el JCS en un comunicado. Japón recopilaba información sobre misiles. El primer ministro japonés Fumio Kishida dijo que Japón estaba recopilando información sobre el misil y que no han confirmado ningún daño en el país relacionado con el lanzamiento. El secretario jefe del gabinete japonés, Hirokazu Matsuno, dijo que no se ha confirmado que los misiles hayan penetrado en el territorio en las zonas económicas exclusivas de Japón. Vemos que existe la posibilidad de que Corea del Norte intensifique sus actos de provocación y pruebas nucleares, dijo Matsuno. Continuaremos una estrecha cooperación con Estados Unidos y Corea del Sur sobre los movimientos militares de Corea del Norte y recopilaremos y analizaremos información con vigilancia, añadió el alto cargo japonés. Ejercicios militares continuarán.
El Mando Indo-Pacífico de Estados Unidos dijo que los últimos lanzamientos no representan una amenaza inmediata para el personal o el territorio estadounidense, o para sus aliados, pero dijo que los ensayos ilegales de Pyongyang tenían un efecto desestabilizador. En tanto, el ejército de Corea del Sur condenó enérgicamente a Corea del Norte, calificando los repetidos lanzamientos de misiles como una grave provocación que amenaza la paz y la seguridad de la región, y una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Alianza Corea del Sur-Estados Unidos llevará a cabo nuestros ejercicios y entrenamientos según lo previsto, aunque Corea del Norte intente obstaculizar nuestros ejercicios Escudo de la Libertad con provocaciones, dijo un portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano. Bautizados como Escudo de Libertad, estos ejercicios empezaron el lunes y deben alargarse durante 10 días como parte de la estrategia de estos dos países para contrarrestar la amenaza del norte. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte ha criticado la sesión prevista próximamente en el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar las situaciones de los derechos humanos en el país incluso antes de que se celebre, y ha denunciado que se trata de un intento de derrocar al régimen. Pyongyang ha denunciado amargamente el feroz chanchullo de los derechos humanos planteado por Estados Unidos, que ha calificado como la expresión más ardua de su hostil política contra Corea del Norte, según recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Pyongyang declara solemnemente una vez más que adoptará las represalias más duras contra las feroces y hostiles intrigas de Estados Unidos. El momento coincide con las maniobras bélicas de Estados Unidos-Corea del Sur, que comenzaron el 13 de marzo. Estados Unidos y sus seguidores intentan convocar por fuerza una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU para debatir la inexistente problemática de los derechos humanos en la RDPC, la República Democrática Popular de Corea, nombre oficial de Corea del Norte. Medios internacionales han informado sobre la convocatoria de una sesión informal del Consejo de Seguridad de la ONU que trataría la situación de los derechos humanos en el país el próximo viernes. Diversos organismos internacionales ya han denunciado graves violaciones de los derechos humanos, tales como el encarcelamiento de presos políticos en campos de concentración, torturas o ejecuciones políticas. Este lunes, Corea del Sur y Estados Unidos han dado comienzo a los ejercicios Escudo de Libertad, unas maniobras militares que durarán 11 días, hasta el 23 de marzo. Se trata de las maniobras más largas realizadas jamás por ambos países y buscan mejorar la colaboración militar en aire, tierra, mar, espacio, ciberespacio y operaciones especiales. Eso fue todo por el momento, espero que te haya sido útil este video. ¿Alguna opinión o duda? Hágalo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. Dicho esto, muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Adiós.